Ya se paran la puerta enfrente de mi vereda, enfrente de mi conciencia, a decir la verdad. Su catedral de excelencia, en calle Prudencia, repleta de ciencia, en cualquier lugar. Y le faltó a Napoleón en su último avance, y faltó en todo el mundo, no supera su trance. Aunque pueda tener muchas cosas deseables, con ella no son nada comparables. Yo la interminable y super guía, yo soy la señora sabiduría. Si no quieres jugar al juego. Buenos días, hermano, Dios te bendiga. Soy Norma González y es un placer y es un honor estar en esta mañana contigo a través de estas redes sociales, saludándote y dándote una cordial bienvenida a nuestra escuela dominical. Vamos a dar comienzo con nuestra clase de hoy, que es nuestra lección número 10, que lleva por tema la realidad del mal. Antes de dejar este lugar a nuestros hermanos maestros, yo quisiera hacer una oración, hermanos, para ponernos en las manos del Señor. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermano. Bendito Dios y buen Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote las gracias, Padre, por habernos dado la oportunidad de estar aquí, Señor, nuevamente, Señor, impartiendo tu palabra a través de estas clases, mi Señor, a través de estas redes sociales, Señor. Gracias te doy, mi Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que en este momento, Señor, están conectados, Señor, al pendiente para aprender de tu palabra, Señor, al pendiente para saber qué es lo que tú traes para ellos a través de estas clases, mi Señor. Gracias te doy, Padre, por cada uno de los maestros, Señor, que están dispuestos, Señor, domingo con domingo, Señor, y que se preparan, Señor, con mucho amor, Padre, para impartir estas clases, mi Señor, para impartir tu palabra a través de esta clase de escuela dominical, Señor. Mira, Padre, te pido, Señor, que unjas los labios de cada uno de ellos, Señor, de cada uno de los maestros, Padre, para que seas tú quien hable, Señor, y no ellos, Señor, para que tu Espíritu Santo sea el que guíe esta clase, mi Señor. Gracias te doy, Señor, porque hasta este momento, Señor, tú has tenido el cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Tú has estado siempre ahí con nosotros, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Porque a pesar de que nosotros somos infieles, Señor, tú eres fiel para con nosotros, Señor. Y siempre has tenido ese amor y ese cuidado que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, sin más preámbulos, pues vamos a entrar ya de lleno a nuestra lección de hoy. Y como te dije, es un placer y un honor estar contigo en esta mañana. Dios te bendiga, hermano.
Dios te bendiga, mi nombre es Aarón López, me da mucho gusto, me da mucha alegría que podamos estar en contacto otra vez a través de este medio. Es una gran bendición para nosotros el poder compartir la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a estar entrando al tema de la realidad del mal. Seguimos en el estudio del libro de Eclesiastés, es la lección número 10 y nuestra lectura está en el capítulo 4, versículo 1 al 6. Me voy a permitir leer el primer versículo nada más, pero yo te encargo que leas todo el capítulo, o al menos la porción que acabo de comentar, pero todo el capítulo está muy interesante. Voy a leer por cuestión de tiempo solamente el versículo número 1. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me volví y todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Qué hermosa palabra de Dios. Mira, el día de hoy el enfoque del estudio que vamos a estar abordando es sobre el tema del trabajo. Desde tiempos inmemorables, o vamos a decir de una manera más específica, desde la época de Adán y Eva, cuando Adán y Eva fallaron, desobedecieron y fueron expulsados del paraíso, el Señor les dijo que iban a tener que trabajar. Le dijo a Adán, con el sudor de tu frente vas a tener que ganarte tu alimento, porque la tierra de por sí sola ya no te va a dar nada. Acuérdate que en el jardín del Edén todo era gratis, había una relación gratis con Dios, había un alimento gratis, un resguardo, todo era gratis, pero al ser expulsados del jardín del Edén por su desobediencia, el hombre tuvo que empezar a trabajar. Y fíjate que el trabajo no es maldición, hay que dejarlo claro. La maldición fue estar separados de Dios por causa de la desobediencia del ser humano. El trabajo es la bendición que Dios le dio al ser humano para poder adquirir nuevas experiencias. La experiencia de la satisfacción, la experiencia del logro, la experiencia de poder proveer a tus seres amados lo que ellos necesitan. Y al principio se resumía a lo que es el tema de recolectar, de cultivar, de cuidar los animalitos, y esto a nivel doméstico. Cada casa tenía su parcela, su terrenito donde cultivaba, tenía sus animalitos. Claro, sabemos la historia del ser humano, que poco a poco fue aprendiendo todo esto, pero al final primero lo hacía para provecho personal. Con el paso del tiempo hubo quien por alguna razón le empezó a prestar el servicio a otra persona. Ya no era en su terrenito con sus animalitos, ahora en el terrenito de la otra persona con los animalitos de la otra persona. Y entonces aquí es donde se empieza a presentar las relaciones humanas relativas al trabajo. Y entonces es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y la cita que acabamos de leer hace referencia que miles de años después de Adán y Eva, aproximadamente unos 3000 años después de Adán y Eva, el hombre ya había convertido el trabajo, que es una bendición, lo había convertido en un pretexto, en un objeto, en un método, en un camino para abusar de su prójimo. Qué triste volver una bendición, volverlo en algo detestable, perdón. Qué triste volverlo en algo que en lugar de traer alegría, trae agobio, trae aflicción, porque en eso se puede resumir todo. Cuando un pueblo sojuzga al otro es para ponerlo a trabajar, es para esclavizarlo, y eso ha sido desde que hay este malentendido concepto del trabajo, porque en lugar de trabajar en un equipo para tener una mejor producción, una mejor cosecha, un mejor ganado, trabajando en equipo, lo que se empezó a hacer es enseñorearse unos sobre los otros. El Señor Jesús habló claramente de esto y dijo que nosotros no nos debemos enseñorear de nadie, sino que al contrario debemos ser servidores. Obviamente, cuando en la actualidad tenemos personas con sus empresas, con sus negocios, y Dios los ha bendecido, y esto no es malo. El mismo Abraham tuvo siervos, tuvo empleados,
no es malo esto, el problema es cuando no se les trata decentemente, no se les trata con misericordia, no se les paga un sueldo justo, no se les da un trato laboral correcto, se le exige demasiado tiempo y bueno, todo lo que cae en la injusticia. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. No te vayas, Dios te bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da. Vamos a estar entrando, hermanos, al primer punto, que es el mal del atropello al prójimo. Ahí, hermanos, en Eclesiastés capítulo 4, verso 1, dice la palabra del Señor: me volví y vi toda la violencia que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en las manos de sus opresores, para ellos no había consolador. El texto, hermano, nos especifica las anomalías que el rey halló en su indagatoria que él hizo, cómo se abusaba del prójimo. En el verso 1, hermanos, hay dos referencias. El hecho de que nadie se atrevía a quitar el pesado yugo de los maltratados. La vida puede traer desconsuelo. Luego de haber tenido una señal de esperanza de la retribución divina, al final del capítulo 3, el monarca investigador vuelve a razonar el problema de las injusticias allá discutido en el capítulo 3, versos 16 al 22. Usted lo puede leer, pero esta vez centra su análisis en las tragedias de la gente que se esforzaba a diario para sobrevivir. Él ve a un gran sector de la ciudadanía padeciendo opresiones de los opulentos tiranos por todos lados. Según el hilo temático de la obra, dice la vanidad en los esfuerzos humanos. Y a la luz del contexto inmediato que habla del trabajo, las violencias olvidadas por Salomón ocurren en el campo laboral. Él, hermanos, presenció centenares de jornaleros estrangulados económicamente por los opresores, quienes les atropellaban sus derechos y libertades e inflaban sus riquezas quitándoles el fruto de su labor. No eran pocos los hombres que vivían al día. Después de una actividad laboral recogían un pago mísero. Y para el colmo, hermanos, para el colmo de los males, faltaba abogados íntegros, solidarios y dispuestos a librarlos de aquellos
prójimos salvajes. Adolorido, hermanos, el escritor por lo que estaba aconteciendo, afirma, dice, la fuerza estaba en las manos de sus opresores. O sea que las autoridades encargadas de administrar sus rectos juicios siempre los favorecían por cohecho. Tenían que ellos pagar, si querían que los defendieran, ellos tenían que pagarles para que los defendieran. Nadie se atrevía a ayudarlos, no había quienes los consolaran. Y el soborno, la injusticia y la impunidad de los caciques dominaba a todas luces. Ellos tenían todo el poder. Hermanos, vamos a ver el segundo punto, que es la vida puede ser tan desoladora. Seguimos, hermanos, en el capítulo 4, verso 2. Dice, y alabe yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Dice, ante las humillaciones, hermanos, y la falta de aliviadores, el rey ve a los finados más afortunados que a los vivos. El escritor usa una exageración al decir que la muerte es la única redención del dolor. Pero no creemos, como algunos lo han hecho, que promueven la doctrina del escapismo, que mediante el suicidio y la eutanasia, dice, ellos lo promueven. Indiscutiblemente, hermanos, las personas y víctimas de extremos abusos o fuertes presiones son bastantes propuestas a ver la muerte como algún escape. Mas el autor no insinúa que se quiten la vida. Su punto de vista armoniza con la teología hebrea de antaño. Dice ahí que había la creencia de que al morir un individuo descendía del Seol y no era castigado como un sitio de castigo, no era no eran catalogados como un sitio, no era un lugar catalogado como un sitio de castigo o premio, sino de olvido. Se pensaba que en este mundo el Señor pagaba a injustos y a pecadores lo merecido a cada uno. Fiel a esa fe, el predicador guarda la esperanza de que algún día el juez perfecto castigará a los impíos. Fincado en esas tradiciones, en el hecho de que en la mayor parte de Eclesiastés, hermano, avala ahí donde dice, avala al hombre, donde dice que debajo del sol, el predicador concluye, si lo único que en la tierra hallamos en congoja, dice, si en la tierra hallamos congoja, los que experimentaron la dicha de los vivientes, a su entender, los que ya no ven el sol tampoco sufren situaciones tan dolorosas. En estos momentos al escritor no le interesa indagar si hay otra vida cuando uno muere. Él quiere saber si al nacer en realidad existimos, aunque en el momento admira a los difuntos en el versículo, hermanos, que leíamos ahorita. Luego en el capítulo 9, verso 4, comenta que el vivir es mejor que irse de obre, y en el 12:14 asume la idea de que un juicio divino posterior a la tumba. Vamos a ver, hermanos, el tercer punto. La vida puede ser tan injusta. Seguimos viendo el capítulo 4, vamos al verso 3, que dice, y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. A pesar, hermanos, de su gran ciencia, el maestro Salomón
movido por una óptica limitada del propósito divino en los humanos, imagina que quienes nunca han venido al mundo son los más envidiables de todos. A esto les va mejor que a los vivos, a quienes ya expiraron, porque desconocen la injusticia de lo que acá abajo se le llama vida. Si tomamos en cuenta que el autor investiga cuál beneficio encuentra al ser humano en la existencia que ha mencionado, como las generaciones nacen y mueren, pero el cosmos no parece darse por enterado. Entonces sus razonamientos aquí en el capítulo 3, que estamos viendo al verso 3, adquiere sentido si los atropellos del prójimo fueran el máximo provecho para los vivientes. ¿Qué caso tiene morar bajo el cielo? Nunca nacer, y sería más bello no haber nacido. Las palabras del sabio educador pudieron crear la sensación de que las aflicciones e injusticias mundanas alteran a las personas de tal punto que terminan odiando la vida o anhelando no haber nacido, como el piadoso Job. Ahí, hermanos, en el verso dijo él ahí en el capítulo 3, verso 3, dice: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Amén. Ni siquiera deben aceptarse sus conclusiones como si estuvieran promoviendo la política del aborto o incitando a prácticas, métodos anticonceptivos para disminuir la natalidad humana. No pasemos por alto que el predicador no dicta la teología respecto a la vida futura arriba del cielo, al lado de Dios. Antes bien, habla en el campo terrestre, interpreta la existencia como un hombre natural. Él mismo lo reitera al citar de nuevo 2 veces la expresión debajo del sol. Ahí en el capítulo 4, los que leíamos ahorita, hermanos, verso 1 al 3, ahí radica el motivo de su nostalgia y sus conceptos que algunos, hermanos, les suenan descabellados. Algunos lectores les suena descabellados. Dice ahí, hermanos, una pregunta: ¿cómo nos ayuda el Evangelio de Cristo a enfrentar las injusticias del prójimo? ¿Cómo nos ayuda, hermanos, el Evangelio de Cristo a enfrentar las injusticias del prójimo? Que el Señor les bendiga.
Hermanos, Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. Damos gracias a Dios porque una vez más Dios nos permite estar aquí con ustedes a través de estos medios y esperemos que usted ahí en su casa esté bien. Amén. Estamos viendo la lección, hermanos, de la realidad del mal. Y para eso a mí me tocó dar el segundo punto que se llama el mal de la competencia con el prójimo. Y en este punto vamos a hablar de tres temas. El primero de ellos es el trabajo excesivo a menudo provoca envidias y aflicciones. Para eso vamos a estar leyendo el libro de Eclesiastés en el capítulo 4, versículo 4, que dice así: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Aquí, hermanos, el rey israelita reflexiona sobre cómo las personas se vuelven trabajadores obsesivos al grado de no tener tiempo para un buen descanso y una recreación familiar. Alude a sujetos que al principio lucharon insensatamente buscando asegurar bienes y cubrir las necesidades elementales para el hogar. Pero al pasar los años, estos sujetos cayeron en el vicio de la acumulación compulsiva y arrogante. La meta de subsistir quedó reemplazada por la transformación en alguien grande y poderoso. Ahí en el libro, en el versículo que leíamos, hay una frase que dice: toda excelencia de obras despierta la envidia. Aquí, hermanos, el rey Salomón delata las técnicas o pericias en las que alguien se esmera con la vil ilusión de adelantarse en las actividades laborales por celar a otros. ¿Cuánto hemos visto nosotros hoy en día, hermanos? ¿O cuánta gente conocemos? ¿O cuánto hemos visto? Que mucha gente, hermano, con el afán de ir más allá o el afán de querer hacer más, no importa con qué daño lo pueda hacer, con tal de sobrepasar al que está a su lado. Y eso lo vemos en empresas grandes como las maquiladoras aquí en Juárez, hermano. Entonces, vemos que no se quiere quedar uno atrás, entonces no importa a qué escala o a qué punto pueda llegar este individuo por tal de querer hacer algo o ser más que alguien. Amén. Los aumentos de sueldo o posiciones laborales conseguidos a base de chantajes o trucos, al final son agrios, hermanos. Entonces vemos que como aquí el libro de Eclesiastés o el rey Salomón nos trata de decir que pues eso va a traer aflicción de espíritu, va a traer aflicción a nuestra vida. Entonces las cosas mal habidas pues no son buenas. Entonces aquí vemos que el exceso a menudo provoca envidias y aflicciones, como lo dice este encabezado. Entonces al final, hermanos, todos estos son agrios a su vida. Entonces pues desembocan en riñas inacatables o en vicios y cansancio en el alma. Trae frustración, trae muchas cosas y más a lo familiar, hermano, problemas, muchas cosas. El éxito mal causado o habido solo hace que la vida sea peor. Segundo punto, la ociosidad atormenta y termina consumiendo al necio. Ahí en Eclesiastés 4:5 dice: el necio cruza sus manos y come su misma carne. A través de dos vivaces metáforas, el rey compara la tendencia y el destino triste de aquellos perezosos que logran existir con pocos esfuerzos.
El típico individuo que no quiere correr el riesgo de acabar afligido y emproblemado como los envidiosos que trabajan a marchas forzadas o quizás esperan la ayuda de otros. Estas personas temen a las faenas duras, se sienten cómodas, sin posesiones materiales, o les gusta vivir a expensas de otros. Lo cierto es que no tienen aspiraciones de la vida, ni sienten el mismo anhelo de ganarse el pan de cada día. Por su flojera, el autor o el eclesiastés los tacha de torpes. Dice: un necio a la vista de todos, ya que elige padecer necesidades antes que ejercer algún oficio, o saciar su hambre con el sudor de su frente. Su propia insensatez lo empobrece y le arruina la existencia. El ocio lo autodestruye, lo hace que se devore a sí mismo. El escritor lo ilustra con el proverbio: cruza sus manos y come su misma carne. Número 3 y último. La clave está en esfuerzo y ganancias moderadas. Eclesiastés 4:6 dice: más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Con otro dicho conocido o inverso al anterior, se da la llave para procurar o proporcionar el equilibrio entre la fatiga y la inacción. Atendiendo que los excesos envician y consumen, el rey aconseja: ni mucho cansancio ni mucho reposo, no a la pereza destructiva y no al trabajo despasado e infeliz. En palabras actuales diría: más vale un puñado alegre y con receso que dos cargados de pesares. La idea es procurar en la vida cantidades modestas, aunque no posea abundancia, pero trabajar lo suficiente para vivir confortablemente. De nada sirve tener logros y pasarla siempre angustiado. Incluso si no tiene a quién heredar sus bienes, pues todo esto es en vano. Entonces, el Eclesiastés en varias ocasiones abre el asunto del qué hacer, manifestando que el trabajo en sí posee valor, y aun cuando no recomienda la búsqueda de fortuna, pero sí anima a la inversión sabia. Visualiza al jornalero eficiente como alguien que come, bebe y duerme más relajado que el millonario. Por eso el predicador insiste en invitarle a disfrutar estas utilidades como una dádiva del cielo, pero con un ojo atento a cualquier posible contingencia. Usted como cristiano, hermano, y yo como cristiano, nosotros como cristianos necesitamos ser sabios. Si somos patrones o tenemos gente a nuestro cargo, pues considerar el pago justo y que se ganen.
Qué bueno que sigues con nosotros. Vamos a estar viendo ya la última parte del estudio del día de hoy. Y como hemos estado observando, este tema es un tema que tiene impacto en lo espiritual. Afecta nuestro estado de ánimo, afecta a nuestro estado emocional. Podemos estar contentos, alegres, disfrutando la interacción económica o ¿por qué no? A veces hablando no de una retribución económica, sino a veces es por voluntariado, a veces por servicio, a veces no se entiende perfectamente por el lado de alguien que presta gratuitamente un servicio. A veces dice, pues antes diga que ayudé. y el que recibe el servicio dice, bueno, pues cómo exigirle si está dándolo gratis, cómo decirle, cómo exigirle. Y no es así. Si uno compromete la palabra para ayudar voluntariamente, altruistamente o gratis, si uno compromete la palabra, la compromete con Dios. Y entonces las cosas se hacen para Dios y las cosas se hacen con excelencia. Y el que recibe el servicio, la ayuda gratis, altruista, desinteresada, el que la recibe, tiene derecho a pedirle al que lo ofrece que lo haga con excelencia. A veces nos sentimos cohibidos, pues es que antes me está ayudando. No, señor, todo lo que se hace para Dios, con respeto, con amabilidad, con misericordia, con humildad, pero se le puede decir a la persona que nos está ayudando, hermano, amigo, te ruego que lo hagas con excelencia porque es para Dios. Por favor, no lo hagas al aventón. Hazlo como si Jesús lo estuviera recibiendo de tus manos, porque así es. El Señor Jesús le dijo, gracias por darme de beber, gracias por darme de comer. Y entonces aquellos le contestaron, ¿y cuándo te dimos de comer? ¿Y cuándo te dimos de beber? Y dijo Jesús, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. Y entonces estoy abordando primero el tema de cuando es gratis, cuando es altruista, cuando es voluntariado, porque es cuando menos se siente la obligación de cumplir, cuando ya se comprometió la palabra y se comprometió ante Dios. Y también menos se siente el derecho a exigir. Y claro que se puede exigir. No con arbitrariedad, no con arrogancia, con humildad, pero pedirle, oye, estás dando una bendición, dala bien. Ahora, si dentro de los recursos y las posibilidades de la persona están ahí en ese límite, entonces recibirlo con todo amor. Mira, un muchachito, ¿cuántos peces y cuántos panes? No se le podía exigir, oye, si vas a ayudar, trae suficiente para todos, trae hamburguesa de pescado para todos, porque son como 5,000. Y no, mejor no des nada. Si así lo vas a hacer, mejor no des. No, Señor. El Señor Jesús tenía sabiduría y podía entender el corazón de este muchachito que trajo los peces y los panes. La disposición, la transparencia del corazón, la sinceridad, la intención. Y entonces eso es lo que vale oro. Y se recibe lo que se da con mucho amor. Pero cuando se da las obras, cuando se da al ahí se va, también se nota. Y eso no está bien. Permitirle a un prójimo que lo haga, permitirle a tu semejante que lo haga, es permitirle que peque contra Dios y contra su prójimo. Entonces, con amabilidad, con humildad, con respeto, se le debe orientar, aconsejar, exhortar. Recordar que exhortar es dar consejos con amor para traer a la razón. Y por último, concluimos diciendo la parte laboral, que creo que es la parte más fácil de entender. En términos laborales, si tú prometiste dar el servicio a un patrón, sea empresa o sea dueño directo, tienes que cumplir con diligencia. Tienes que honrar la confianza que te dio. No debes de pensar, no, esta empresa tiene mucho dinero y yo también voy a aprovechar. No, por eso no se te contrató. Eso es defraudar y a veces es robar. Y si es una persona que tiene su negocio, tampoco puedes pensar, por mi trabajo es que tiene carro, por mi trabajo es que tiene esa casa. No, Señor, no es por tu trabajo. El Señor Jesús habla claramente que hubo una vez un hombre que tenía una hacienda y salió a buscar jornaleros y a cada jornalero le ofreció el pago de un denario. Y al terminar el día le pagó un denario. Si en un trato llegan a un acuerdo y el patrón cumple, entonces el empleado se da por satisfecho.
cada periodo de pago. Si cobras por semana y te pagan lo que te prometieron, ya cerraste, estás en tablas esa semana. Y la próxima semana o el próximo periodo vuelves a cobrar y vuelves a quedar tablas. Ahora, si eres patrón, si eres empleador, si eres supervisor, si eres gerente, debes tratar con humanidad, debes tratar con amor, debes tratar con misericordia a tus subalternos. Obviamente, tienes el derecho a exigirles, pero exigirles con respeto, con humildad, pero de una manera asertiva. ¿Qué es una manera asertiva? Bueno, es poder pedir tu derecho, expresar lo que sientes con respeto y humildad. Porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Muchas gracias. Dios te bendiga. Vamos a estar despidiéndonos, hermanas. Damos gracias a Dios por la palabra del Señor. Amén. No sin antes, hermanos, recordarles que tendremos nuestro servicio a la 1 de la tarde virtual. Vamos a estar transmitiendo también nuestra escuela dominical virtualmente. Amén. Vamos a estar orando, hermanos, y vamos a pedirle al Señor, amén, que sea Él el que nos guíe, hermanos. Estuvimos viendo la maldad del mal, amén. Entonces vamos a orar, hermanos, oremos por aquellos que quizás nos han hecho algún daño, amén. No hay nadie como Él.